Bueno, gente, por fin Bitcoin ha hecho algo interesante el día de hoy. Y es que después de prácticamente semanas enteras moviéndonos alrededor de los 63, 64, 65 mil dólares, hoy por fin Bitcoin ha tenido un movimiento extremadamente agresivo y ha llegado a superar momentáneamente los 70 mil dólares en varios exchanges de gran nombre, como incluso Binance. Ahora mismo estamos alrededor de los 68 mil dólares y aproximadamente podríamos decir que un 5% arriba en lo que va del día. Y obviamente la pregunta ¿es este finalmente el comienzo de un movimiento alcista, es decir, un bull run, o simplemente estamos presenciando una vela que iba directamente a cazar a todos los shorts, ¿no? Porque hay argumentos para las dos cosas, pero cuando tomamos en cuenta factores externos, podemos ver claramente cuál es la situación real. Entonces, vamos a empezar con el gráfico diario. Primero, aquí tenemos probablemente el nivel más importante de todo lo que viene siendo el video, e incluso de la resistencia de todas las siguientes semanas. Y es que Bitcoin llevaba completamente encerrado en la zona de los 62 a 65 mil dólares por demasiado tiempo. Pero hoy finalmente llegamos a romperlo, lo cual nos ha llevado desde los 65 mil dólares y nos hemos comido por completo los 66 mil, 67 mil e hemos ido directamente a atacar la zona de los 69, 70 mil dólares. Ahora bien, antes de emocionarnos demasiado con una vela tan agresiva, tenemos que fijarnos en algo bastante importante, y es el simple hecho de que nos frenó la media móvil de los 200 periodos, es decir, la media móvil de los 200 días anteriores, ¿no? La cual aproximadamente está en la zona de los 69 mil dólares. Y eso es exactamente donde Bitcoin acaba de encontrarse con su primera gran resistencia. En otras palabras, el movimiento de hoy es extremadamente positivo, sí, pero todavía no es una confirmación completa de que haya cambiado la tendencia. Para tener esta confirmación tendríamos que tener una señal mucho más importante, mucho más clara. Es decir, tendríamos que tener un cierre sólido por encima de esta zona en la que Bitcoin pueda lograr convertir esa zona de resistencia en una nueva zona de soporte. Si es que eso llega a suceder, entonces sí, podremos comenzar a hablar de un cambio de estructura bastante diferente a lo que hemos llevado viviendo durante los últimos meses. Pero, mientras tanto, seguimos debajo de la media de los 200 días y por ende el bear market continúa sin ningún tipo de problemas, ¿no? Ahora, cuando cambiamos la temporalidad a las 4 horas, aquí sí cambia bastante la historia. Es exactamente el mismo gráfico, pero tenemos más información. Y es que la primera cosa que llama más que nada la atención es lo inorgánica que es esta vela tan agresiva. Tenemos que tener en cuenta que es una vela que básicamente saltó directamente desde los 64.400 hasta la zona de los 70.400. Es un cambio abismal. Aquí podemos ver que alrededor de lo que vendrían siendo las 2 de la tarde estábamos en los 64.000, 65.000 y al cabo de un par de horas simple y llanamente tuvimos esa explosión tan agresiva de precio, ¿no? Ahora, una cosa increíblemente importante de notar es que el precio está bastante por encima de todas las medias móviles. Es decir, estamos bastante alejados de lo que veníamos haciendo durante los periodos pasados. Estamos muy por encima de la media móvil de los 200 periodos, incluso en el gráfico de 4 horas. Y estamos muy por encima del resto de las otras medias móviles de menores periodos, como es la de 50 y la de 20 periodos, ¿no? Ahora, eso significa que aunque este movimiento pueda llegar a continuar al alza por un poco más, quizás pueda llegar hasta los 71 mil, 72 mil dólares, entrar ahora, entrar en este momento simplemente por estas velas tan grandes, es una entrada bastante riesgosa y es una entrada bastante mala en términos de riesgo-beneficio. Yo personalmente preferiría perderme este primer tramo antes de intentar perseguir una vela después de un movimiento así de agresivo y así de poco orgánico. Hay dos escenarios que me interesan mucho. Y uno de ellos es el por el que yo voy a apostar. El primer escenario sería el que mencionamos hace un poco. Bitcoin logra consolidar en esta zona y logra transformarla en su soporte. Es decir, que lo cambia su techo, cambia la resistencia de techo y la cambia por un soporte, ¿no? Tendríamos un retest simple y podríamos intentar comenzar a conseguir bajos ligeramente más altos. Esto sería bastante bullish. Sin embargo, tenemos que considerar que Bitcoin es un activo que no se mueve simple y llanamente por el mercado retail. Ahora Bitcoin, gracias al tamaño que tiene el mercado cripto en general, es un activo que le afecta bastante las noticias macroeconómicas, al igual que la entrada de los institucionales. Y es que es el segundo escenario, que sería mi escenario favorito. En este segundo escenario veríamos algo bastante sencillo, como Bitcoin intentando otra vez romper la misma resistencia a las 200 medias móviles que hablamos anteriormente y luego y simple y llanamente comenzar con una caída subsecuente hasta la primera zona de resistencia, que serían fácilmente los 65 mil dólares. Aquí podríamos ranguear ligeramente un poco,
Dependiendo de qué tanta sea la volatilidad, podría ser por un par de días o un par de horas. No tendríamos que ver esa parte para ese momento. Y luego de esto, simple y llanamente, seguiríamos yendo a buscar las zonas de mayor liquidez. Si es que esta vela es bastante inorgánica, el motivo principal, esta vela como tal es bastante inorgánica y el motivo principal del por qué tuvimos una vela tan agresiva era por la cantidad absurda de liquidez que llevábamos acumulando en los dos lados. Como bien lo comenté en el video pasado, tanta liquidez iba a amplificar el movimiento. Es decir, que si nos íbamos al alza, ese movimiento se iba a ver potenciado justo por toda la quema y las liquidaciones de tantos shorts. Lo mismo también pasa al otro lado. En este momento tenemos muchísima liquidez acumuladas en esta zona de aquí y peor aún en la zona de los 58.000 hasta la zona de los 55.000 más o menos. Esos son catalizadores increíblemente masivos para enviar el precio mucho más bajo. Y esa es la parte más interesante. Cuando tomamos en cuenta los datos macroeconómicos en general, tampoco está yendo muy bien la economía en general americana, que es la principal por la que se correlaciona Bitcoin, como para poder asumir que simple y llanamente vamos a comenzar a cambiar de tendencia en este momento. Si es que Bitcoin pierde esta batalla con esta resistencia aquí, como bien lo comentamos, la siguiente zona sería la de los $65.000. Pero fácilmente en estos momentos podemos comenzar a planear un short de más larga duración, lo que sería un swing, para poder intentar tener una entrada promediada desde el momento actual con una zona de take profit alrededor fácilmente de los $62.000, $63.000, $62.000. Si es que deseamos incluso un movimiento un poco más arriesgado, un poco más agresivo, podríamos sin ningún tipo de problemas haber una entrada que llegue a bajar un poco más hasta la zona de los $60.000, como podemos ver en la zona de aquí. Obviamente estos trades no serían trades de poca duración, ¿no? No estamos hablando de pasar semanas con el trade abierto, pero el riesgo-beneficio de ese movimiento es bastante grande y por ende es algo que puede ser bastante interesante revisarlo. Ahora, lo que sí queda claro es que en estos momentos no queremos comprar de manera impulsiva, especialmente después de un movimiento tan agresivo, y esto aplica tanto a Bitcoin como para el resto de altcoins. Moviéndonos al mapa de liquidaciones, aquí está la parte bastante interesante. Como bien podemos ver en el mapa de liquidaciones, esto probablemente explica por qué una parte enorme de lo que acabamos de ver en general en el gráfico anterior, ¿no? Durante los últimos días tenemos una acumulación de liquidez por encima del precio, especialmente en la zona de los $65.000, $66.000 y $67.000. Y Bitcoin se comió todas esas zonas sin ningún tipo de resistencia. Y ahí es cuando empieza la fiesta en general, ¿no? Cuando empiezan a liquidarse todos estos shorts, todos estos traders tienen que cerrar posiciones, lo que genera compras forzadas y puede alimentar aún más este movimiento tan agresivo. Y eso es precisamente lo que hemos visto el día de hoy. Distintas estimaciones en este momento apuntan a más de $1.000 millones de dólares en shorts liquidados aproximadamente en una hora durante la parte más violenta del movimiento. Entonces sí, técnicamente es un pequeño breakout. Pero también tenemos claramente que esto es un short squeeze enorme amplificando ese breakout, por lo que no se podría decir que esto es un breakout simple y sencillo, ¿no? Y en especial después de habernos comido gran parte de la liquidez que había arriba, el mapa cambia de manera bastante abrupta, ¿no? Porque ahora la gran mayoría de liquidez ya no se sitúa en la zona de los $69.000, $70.000, sino que comienza a aparecer mucho más liquidez en la zona baja. En este mapa podemos ver claramente una concentración actual bastante fuerte en la zona de los $64.000 a $65.000. Una corrección hacia esa zona, que como bien recordarán era nuestro primer target, no sería nada raro. De hecho sería la parte normal y eso es lo que apoya el análisis técnico. Si es que a esto llegamos a sumar varios otros factores, como el precio del petróleo, como el porcentaje de inflación que vamos a ver en los meses siguientes, podemos tener un mercado bastante claro. Y es que las cosas en este claro no están lo suficientemente fuertes como para comenzar a cambiar de tendencia. Cuando nos vamos a la dominancia de Bitcoin, aquí tenemos algo bastante claro. Y es que la dominancia de Bitcoin explotó junto con el precio y llegó momentáneamente a tocar la zona del 60%, ¿no? Ahora mismo se sitúa alrededor del 59.63%. Y esto básicamente nos dice que inicialmente el movimiento estuvo claramente liderado por Bitcoin. Es decir, que la gran mayoría del capital que llegó a entrar, entró primero a Bitcoin y ahí se ha quedado mayoritariamente ahí, ¿no?
Obviamente tenemos muchas altcoins que han visto grandes ganancias el día de hoy, pero cuando nos ponemos a ver el top 50 nos daremos cuenta de que la gran mayoría se han quedado laterales o han visto una entrada muy pequeña de dinero en comparativo. En este caso, si Bitcoin consigue mantenerse fuerte alrededor de los 68.000, 70.000 dólares mientras la dominancia empieza a bajar, ahí sí podríamos empezar a ver algo interesante en altcoins más fuertes como Ethereum, Solana, ¿no? Y de hecho, hablando de altcoins, sorprendentemente, la que se está llevando bastante fuerza al día de hoy viene siendo Ethereum, la cual llegó a la zona de los 2.100 dólares momentáneamente, ¿no? Y es la que más ha visto beneficiada por el movimiento general de Bitcoin el día de hoy, llegando a subir aproximadamente un 9% en lo que va del día, ¿no? Así que sí. De momento, el movimiento empezó claramente con Bitcoin, pero ya estamos viendo que el resto del mercado está intentando acompañarlo ligeramente, ¿no? Ahora, ¿por qué está subiendo Bitcoin el día de hoy? Y la verdad, esta parte es un poco rápida porque no hay una respuesta clara como tal. Sin embargo, sí tenemos un par de posibilidades o ligeras noticias que explican un poco este comportamiento, ¿no? La primera es que el Tesoro estadounidense anunció el día de hoy que va a duplicar como mínimo la compra destinada a dar liquidez a los bonos de largo plazo. Es decir, pasamos de 200.000 millones a al menos 400.000 millones de dólares por operación. Esto provocó una caída bastante rápida a los bonos de largo plazo estadounidenses y dio un buen empujón a los activos de más alto riesgo, que es donde entramos las tecnológicas y el mercado cripto, ¿no? Ahora, segundo, tenemos una reunión hoy de la Casa Blanca con ejecutivos importantes del sector cripto, mientras continúa avanzando toda la discusión regulatoria sobre la Clarity Act. Esto también muchas veces pues ayuda al sentimiento general del mercado. Para acabar, vamos a revisar brevemente el S&P 500 y es que hoy ha subido ligeramente, cerca de un 0.3 a un 0.4%. Principalmente, más que nada, porque los bonos estadounidenses están comenzando a retroceder después del anuncio de la tesorería. La única razón del por qué esto nos puede llegar a importar es porque esto nos confirma que el movimiento tan agresivo al alza no está ocurriendo únicamente de cripto, sino que también es un movimiento que está ocurriendo en otros mercados, especialmente en el mercado más grande del mundo, ¿no? Por lo que sí, tenemos un pequeño regreso del apetito general por los activos de ligeramente más riesgo, ¿no? Y eso es bastante bueno, es lo que nos mete liquidez en el mercado. Y en pocas palabras, es lo que también mete bastante liquidez a Bitcoin más específicamente. Así que esta sería la conclusión. Y resumiendo, el movimiento de hoy fue bastante bullish en Bitcoin, lo cual nos ayudó a romper una barrera psicológica bastante grande. Llevábamos básicamente meses atrapados en ese rango, sin hacer absolutamente nada interesante. Y ahora tenemos este short squeeze gigantesco que literalmente nos arrojó a la estratosfera, llevándonos a la zona de los 70.000 dólares directo, ¿no? Donde por fin nos encontramos con la primera gran contra, que sería la media móvil de los 200 días. Y precisamente por eso, aunque este movimiento me gusta bastante, porque al fin nos llega a sacar de esta rutina, yo no estaría persiguiendo el precio al alza en este momento. Para mí, en este caso, la zona bastante clara sería la que comentamos antes, la zona de los 65.000 dólares como primer objetivo y para un trade de más largo plazo, la zona de los 60.000, de los 59.000, 55.000 dólares son objetivos bastante claros y bastante posibles si es que incluso las noticias negativas comienzan a acompañar. Si tenemos una corrección, quiero comprobar si esa antigua resistencia logra convertirse en soporte. Eso sería todo por hoy. Tengan bastante cuidado. Cualquier operación que abran, hagan con bastante cabeza y ya saben, nunca utilicen dinero que no puedan permitirse perder.